Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos ha concedido levantarnos, vivir. Y hoy, hermanos amados, estamos en sus manos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salvación que nos has dado. Hoy estamos delante de ti, Señor. Háblale a mis hermanitos, toca sus corazones, Señor. Ministra sus vidas. Con tu Espíritu Santo guíanos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro Dios. Bendito es tu nombre. Señor, gracias por tu palabra y por la sabiduría que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos capítulo 4, verso 33. Estamos viendo, hermanitos, secuencialmente, como está en la palabra, los versículos, hermanitos, del Nuevo Testamento. Gracias a Dios, hermanitos, hemos llegado hasta Marcos y tenemos, hermanitos, el propósito de leer todo el Nuevo Testamento, estudiarlo, escudriñarlo, y que usted sea un conocedor de la palabra. Al conocer la palabra, conoce más al Señor. El Espíritu Santo, hermanitos, es el que nos guía. Muy bien, dice Marcos capítulo 4, a partir del verso 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Muy bien, le voy a leer, hermanitos amados, la versión 60 con la que usted comúnmente se dirige. Dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, hermanitos amados, él predicaba a las gentes, les predicaba el evangelio, usaba parábolas, como hemos visto, hermanitos, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla, acerca del reino de los cielos. Y, hermanitos amados, así se dirigía el Señor hacia las multitudes. Pero algo muy hermoso que dice la Escritura, menciona, hermanitos, en el versículo 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Bueno, hermanitos, no todos estaban aptos, no todos estaban listos. Algunos, hermanitos, claro que no entendían las parábolas. Y el Señor Jesús tenía que hablar en privado a los discípulos, enseñarles a ellos todo, hermanitos, en cuanto al significado. Y bueno, esto habla, hermanos amados, nos da a entender de la cercanía que tenían los suyos y el privilegio, hermanitos, de estar cerca del Señor. Cuando uno está cerca del Señor, puede preguntarle, puede hablarle, y el Señor, claro que responde. Hermanos amados, en alguna ocasión, Juan el amado, dice la Escritura que estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús hacía la declaración de que alguien lo iba a entregar, dice la Escritura que Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara quién era. Y, hermanitos amados, el Señor le declaró que el que mojaba su pan en el mismo plato, ese era, refiriéndose a Iscariote. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque cerca del Señor Jesús, Juan podía preguntarle más en privado, tal vez, hermanitos, con la voz baja, pero lo que importaba es que estaba cerca de él, y el Señor Jesús podía responderle. Aquí dice la palabra de Dios en el 34, y sin parábolas no les hablaba. Y mi versión, la 95, dice, aunque a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Bueno, hermanitos, en privado, lo que dice en el profeta Jeremías acerca del secreto de Dios. Cuando el Señor, hermanitos,
habla, porque Él comparte, hermanitos, su secreto. Él revela sus pensamientos, su palabra, sus planes. Y bueno, haciendo alusión a esto, es que si usted se acerca más al Señor, el Señor le va a hablar a usted y le puede explicar a usted. Claro que a través del tiempo, hermanitos, le hemos llegado a decir muchas preguntas a Dios. Ya no preguntas, hermanitos, como antes, cuando éramos carnales. Ya no preguntas de reclamo, preguntas de duda, preguntas de incredulidad, sino preguntas necesarias para aprender. Y al Señor le agrada que le preguntemos y le consultemos. Y como está escrito, que el Señor nos va a enseñar y que cuando nosotros le invoquemos, Él nos va a responder. Eso, hermanitos, esa clase de preguntas le agrada al Señor. Es una comunión que tenemos con Él. O sea, cuando uno no con duda, no con incredulidad, ni reclamo, ni reproche, uno pregunta para aprender: Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿esto cómo se vive? Señor, ¿esto cómo se resuelve? Señor, ¿qué es esto o aquello? Y el Señor, hermanitos, se complace en enseñarnos en privado, mostrarnos su secreto. Y como dice aquí, hermanitos, ahora en la versión de usted, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, háganle preguntas a Dios, hermanitos, en privado. Dígale: Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es aquello? Y el Señor, hermanitos, pronto Él escucha. Él le puede enseñar a usted en parábolas, claro que sí. También le puede enseñar en palabra muy clara, sin parábolas. Pero el punto es que en privado Él se lo puede explicar. Ya que, hermanitos, Él habla en general. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero uno, hermanitos, como los discípulos, uno puede acercarse y decirle: Señor, explícame esto. Te lo ruego. Dame sabiduría. Que tu Espíritu Santo me enseñe qué es esto. Y, hermanitos amados, claro que Él va a responder, porque Él tiene boca. Él es Dios. Él puede resolver. Pregúntele, hermanitos, en su secreto, en privado. Verá cómo Dios es tan hermoso, tan maravilloso. Aún hoy en día, hermanitos, aceptamos, admitimos que hay cosas que dijo el Señor, que son grandes y ocultas, que no conocíamos, que Él nos las puede enseñar. Eso está en Jeremías capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Hermanitos, esas cosas grandes y ocultas, a la verdad, Dios nos las puede enseñar. Dios tiene el poder para hablarnos y decirnos, hermanitos, lo que no sabíamos. A la verdad, a veces consideramos que ya sabemos, que sabemos mucho o que lo sabemos todo. Pero el Señor dijo que hay cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Él nos las puede enseñar. La palabra es viva, es eficaz, hermanitos. Yo como predicador le puedo testificar a usted que puedo predicar de un pasaje, de un versículo, y el Señor da la palabra y da la sabiduría, y sin embargo, al otro día, al leer nuevamente el mismo versículo, encuentro otra cosa que no se había mencionado. Y hermanitos, el Señor da luz y el Señor enseña más. Y uno se hace la pregunta: pero ¿cómo no había notado esto? ¿Cómo no lo había entendido de esta manera? Sino que ya hasta he predicado de eso. Es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, está viva.
Me atrevo a decirle, hermanitos, que en base a un solo versículo, un predicador puede predicar un año completo. Un año completo. Porque la palabra está viva. Y aún así, al otro día, puede uno leer el mismo versículo y ya vemos otra cosa y otra cosa. Porque la palabra está viva. Y porque el Señor revela cosas ocultas. Bueno, eso es entrar en su secreto. Y así entraba el Señor Jesús con los discípulos. Les explicaba aparte. Les decía, hermanitos amados, todo lo que ellos tenían que saber. Les explicaba en privado las parábolas. Ya no las daba a conocer públicamente, sino solo con ellos, solo en privado. Acérquese al Señor, hermanitos. Venga confiadamente al trono de su gracia. Acérquese y Él le va a hablar. Pregúntele. Por eso dijo el Señor, me invocará y yo le responderé. Así, hermanitos, usted entenderá cosas que antes no entendía. Sabrá de esas cosas ocultas que antes no conocía. Es verdad, hermanitos. Cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de uno ve lo que antes no había visto. Yo recuerdo, hermanitos, en mi juventud, siempre le tenía una petición al Señor. Y yo le decía, Señor, ábreme mi entendimiento. Enséñame, Señor, que yo vea las cosas que no se ven a simple vista. Señor, enséñame lo que nadie ha visto. Enséñamelo tú, Señor, de tu palabra. No lo conocido, sino lo desconocido. Lo conocido, cualquiera lo puede predicar. Enséñame, Señor, lo que nadie ve en tu palabra. Y hermanitos, Dios es tan bueno, tan misericordioso, ha cumplido. El Señor ha escuchado la oración. Así que, hermanitos, también usted puede decirle, Señor, puedes hablarme, explícame, ¿qué es este versículo? ¿Qué quiere decir este? ¿Qué es esto? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cuál es la explicación de este pasaje o este versículo? Y Dios es tan bueno, hermanos, se lo va a enseñar. Amén, hermanitos. Oremos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, ayuda a mis hermanitos, Señor, dales el entendimiento, explícales en privado. Cuando ellos entran a su cuarto a orar a ti en secreto, ahí háblales a sus mentes, háblale a sus corazoncitos, muéstrales, Señor, revélales, Padre, lo oculto. Oh, Señor, mi Dios, tú puedes explicar, tú puedes enseñar conforme a tu Espíritu Santo. Señor, mi Dios, mis hermanitos abren su corazón para ti. Háblanos todos los días. Permítenos entrar en tus secretos, Señor, y oír tu voz y las cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Están en tus manos, mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga mucho, hermanitos amados. Les esperamos hoy al culto, al 20 para las 7, aquí en la casa de oración. Y mañana, hermanitos, les esperamos a las 5 de la mañana, si es que seguimos en la tierra todavía. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, hermanitos. Amén.